Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este vídeo donde vamos a visitar el puerto de Marabio, uno de los más desconocidos de Asturias. Comenzaremos en la S228, la carretera de Proaza a Teberga, donde nos desviaremos para tomar la TE2 en dirección hacia Murias y los puertos de Marabio, que están a tan solo 7 kilómetros. En el principio de nuestro recorrido nos reciben las primeras rampas, que están en torno a un 11%, con un firme irregular, asfaltado, aunque un poco descorchado. Luego nos vamos introduciendo en zonas arboladas y alternamos pequeñas rectas con curvas cerradas y rampas que pueden llegar incluso al 15%. Es conveniente estar atentos no solo al desgastado asfalto, que nos puede provocar algún que otro susto, sino también al tráfico, pues aunque no suele ser muy denso, sí podemos encontrarnos turismos o todoterrenos, además de animales sueltos. Estos puertos han sido declarados Monumento Natural en 2002 y se ubican en un área de pastizales de media montaña, en pleno centro del Principado de Asturias, concretamente entre los concejos de Teberga y Yermes y Tameza. Nuestra ascensión nos permite salvar un desnivel de unos 100 metros y disfrutar de un agradable paisaje, con zonas de praderías, salpicadas de cabañas y con peculiares formaciones kársticas, dolinas y valles ciegos. En la cumbre encontraremos la capilla de Santa Ana y nos reciben como buenos anfitriones los moradores habituales de estas praderías, ganadería secuestre y bovina que frecuentan estos pastos, donde se crían en un entorno de libertad. En este punto se inician muchas rutas de senderismo, pistas de bicicleta y caminos de pastoreo. Algunos conectan incluso con los restos del romano Camín Real de la Mesa. Y es hoy el punto final de nuestro vídeo. ¡Saludos!